Hola, mi nombre es Henry Arrieta. ¿Están listos para la lección de hoy? Así que comenzamos. Hola, bienvenidos mis fusas y mis semifusas a la lección de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre los elementos de la música. La música está compuesta por el sonido y el sonido a su vez tiene diferentes características. No podemos empezar a hablar de los elementos de la música sin antes referirnos a las cualidades del sonido. Y estas son 4. Altura, que nos indica si un sonido es grave o es agudo. Por ejemplo, duración, como su palabra lo dice, tiene que ver con el tiempo en que se prolonga un sonido, y este puede ser corto o puede ser largo. Por ejemplo, intensidad. Esto tiene que ver con el volumen y nos indica si un sonido puede ser muy fuerte o muy débil. Por ejemplo, timbre. Esto es una característica del sonido que nos indica o que nos permite identificar la fuente sonora. El timbre es lo que nos hace poder identificar y decir: eso es un piano, eso es una guitarra, eso es una flauta, eso es una trompeta, y así sucesivamente. Habiendo definido estas cualidades del sonido, entramos a lo que son los elementos de la música. Y la primera es la melodía. Muy bien, ¿qué es la melodía? Bueno, la melodía es cuando creamos una sucesión de notas, pero con diferente altura. Por ejemplo, armonía, segundo elemento de la música. ¿Qué es la armonía? La armonía, en términos generales, es el efecto que resulta de la unión de dos notas ejecutadas al mismo tiempo, de al menos dos notas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Eso es lo que denominamos armonía. Por ejemplo, y por último tenemos el ritmo. El ritmo en la música es la que nos hace anticipar lo que viene, lo que nos hace aplaudir, lo que nos hace mover el piecito cuando estamos escuchando una musiquita, un ritmo, o inclusive lo que nos impulsa a querer bailar. Es un elemento que permite también que la música no sea monótona, es decir, le da cierto dinamismo a la melodía a la melodía o a la armonía que estamos escuchando. Por ejemplo,
Como vimos, son estos tres los elementos de la música: la melodía, la armonía y el ritmo. Pero de estos elementos también se relacionan y se derivan muchos otros conceptos. Por ejemplo, podemos ver que del ritmo podríamos estar hablando de las figuras musicales y de los silencios. De la melodía estamos hablando de las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y dentro de la armonía estamos hablando de acordes, que es la unión de varias notas ejecutadas al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de cómo se relaciona la melodía y la armonía para comprender un poco mejor cómo es que funciona la música. Hablemos de las escalas. La escala es una sucesión de notas ascendente o descendente que mantiene una determinada distancia entre una nota y la otra. Las escalas son muy importantes para determinar la tonalidad de la música, ya que dependiendo de la organización de estas, podamos encontrar momentos de tensión o momentos de resolución. Hay diversidad de tipos de escalas y cada una tiene una sonoridad en especial. Por ejemplo, tenemos la escala mayor, que su principal característica es que es muy brillante, nos inspira como alegría. Y a diferencia también tenemos la escala menor, que es una tonalidad o tiene una sonoridad un poquito más sombría y es relacionada a la melancolía, a la reflexión. Luego tenemos lo que es la tonalidad, que es un sistema que estructura la música y está definida por lo que vimos anteriormente por la escala. Entonces, la tonalidad define la armonía y la melodía de una canción. Podría decirse que cuando uno está componiendo es muy importante saber la tonalidad para poder así identificar cuáles son las notas que podemos utilizar en determinada canción. La estructura musical es la manera en la que organizamos las partes de una obra, y esto lo que nos va a permitir es que podamos ir tocando música como que si estuviéramos contando una historia, en donde sabemos que por lo general hay una intro, luego viene una parte de un verso, una estrofa, luego viene el coro, luego podemos volver otra vez al otro verso, podemos tener un interlude, un puente, y luego llegamos otra vez al coro para hacer la resolución final. Cada una de estas partes está estructurado en lo que conocemos como el pentagrama. Y ahora que acabamos de mencionar el pentagrama, aquí podemos ver que es un conjunto de líneas horizontales, paralelas, equidistantes. Un total de 5 líneas, 4 espacios, en los cuales se escriben las notas musicales y otros signos de la notación musical. Es donde podemos escribir la música. Volviendo al tema de los elementos de la música, hablemos sobre lo que están relacionados con el estilo y la interpretación. Dependiendo de estos factores, nos encontramos diferentes elementos también. Por ejemplo, el tema de la instrumentación. La instrumentación es cuando nos referimos a esos instrumentos que serán utilizados para interpretar la obra musical. Y esto puede variar, pueden ser diferentes tipos de instrumentos, y por lo general estos instrumentos a su vez pueden determinar un tipo de género en específico. El género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten diferentes criterios de afinidad, de instrumentación y hasta inclusive del contexto social en el que fueron producidos.
Por ejemplo, hablemos del género del rock. Conocemos que este tipo de género, por lo general, está interpretado en una métrica de 4x4 y que su instrumentación básica es de al menos una guitarra, un bajo, una batería y un cantante, que se interpreta a tempo moderado, y que tiene una cierta progresión de acordes típicos dictados por la tonalidad y cuyas canciones tienen una duración alrededor de los 4 minutos. La combinación de todos estos elementos que hemos mencionado nos permiten poder jugar con la música y crear totalmente nuevas obras musicales originales, inéditas. Así que podemos decir que al utilizar todos los elementos de la música y sus correlaciones con otras cualidades, tenemos un amplio catálogo de posibilidades a la hora de crear nuestra música. Melodía, armonía y ritmo. Anímate a crear tu propia música.